Este es un informe especial, dada la velocidad de los acontecimientos de la geopolítica mundial, y abarca 3 ítems solamente: Groenlandia, Cuba y Venezuela. En el caso de Groenlandia, una novedad de último momento: ya habría un acuerdo, aún no dado a conocer, entre la OTAN y Donald Trump. ¿Cuál sería este acuerdo? La instalación de otra base militar, además de la base de Toul que tiene actualmente Estados Unidos. Ambas bases serían de gran amplitud y todo lo que cubrieran estas bases sería territorio de la soberanía nacional de los Estados Unidos para siempre. Es decir, que Groenlandia quedaría como está desde el punto de vista de una parte significativa de su territorio, pero otra parte estaría bajo soberanía exclusiva de los Estados Unidos por tratarse de zona militar norteamericana, lo que permitiría la defensa del Ártico y la explotación de los recursos naturales que estuvieran dentro de los límites de dichas bases. Un juego de palabras, un acuerdo de transacción, algo de esto hay, pero lo importante es que ustedes lo tienen primero que nadie como una noticia que va a cambiar el Ártico y que va a cambiar la relación de fuerzas de ahí entre las superpotencias, entre China y Estados Unidos. Todo indica que Vladimir Putin, que en este momento está reunido con la intimidad política y familiar de Donald Trump para cerrar el caso Ucrania, está de acuerdo con estas superbases con capacidad de explotación económica. En el caso de Cuba, el bloqueo está en marcha, un bloqueo aeronaval con un submarino, un portaaviones, el Iwo Jima, que es una estructura parecida a un portaaviones y que tiene capacidad de desembarco. Objetivo inicial: que no ingrese o egrese nada de Cuba sin un ok norteamericano. Eso incluye naturalmente el combustible que acaba de comprar Cuba en África y el combustible que habitualmente le vende México a Cuba. Este tema lo vamos a desarrollar a continuación en un informe especial con Agustín Laje. Sobre Venezuela, sobre el que también avanzaremos con Agustín, vale la pena decir que la situación de tensión entre los 3 protagonistas centrales de la transición post-Maduro, es decir, Delcy Rodríguez, Padrino López y Diosdado Cabello, aumenta. Ustedes lo podrán seguir en este canal día a día y cada vez que haya una novedad se las estaremos contando. Cuando vos querés acechar a una presa y que no se entere, apagar los transponders. En cambio, el Bush está con los transponders prendidos, su flota también, y recordemos que ahí cerca ya se desplazó el Iwo Jima, que es una estructura que no es exactamente un portaaviones, ya lo hemos explicado, tiene capacidad de desembarco anfibio, con lo cual puede entrar con los marines en tierra cuando lo desee, y tiene dentro de sus entrañas aviones de despegue vertical y helicópteros. El Iwo Jima fue clave, recordémoslo, en la extracción de Nicolás Maduro. Pero lo interesante, además de todo esto, es que sigue en zona el superportaaviones que mandó al Caribe Donald Trump, el superportaaviones que amagó siempre a Venezuela, que desde allí salen la intercepción a petrobuques y está también en zona, con lo cual el aparato militar que ha puesto alrededor de Cuba es una cosa increíble. Bueno, y estaba yo hablando con tu producción que vos tenés ahí también lo que dijo el presidente de los Estados Unidos sobre esto, ¿no? Sí, ya lo vamos a mostrar. Antes quiero agregar que esto coincide con esta noticia del día de ayer que informa The Wall Street Journal
con este titular que es francamente impactante. Lo vamos a poner en español para que todos puedan entenderlo. Estados Unidos busca activamente un cambio de régimen en Cuba para finales de año. Lo que esta nota informa es que Trump le habría prometido a Marco Rubio de que antes de que termine este año 2026, Cuba vería un nuevo régimen nacer, es decir, caería el sistema comunista cubano. Lo que vos te referís, que le vamos a mostrar al público, son estas declaraciones que tienen algunos días apenas de Donald Trump en estas entrevistas rápidas que suele dar y que vos siempre nos comentás que, bueno, han sido armadas previamente las preguntas para que él diga lo que, o él hable sobre los temas que tiene interés hablar. Vamos a verlo. Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. Are you considering U.S. action in Cuba? We're not. I think it's just going to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down. Well, Cuba always survived because of Venezuela. Now they won't have that money coming in. They won't have the income coming in. You know, a lot of Cubans were killed yesterday. You know that. A lot of Cubans were killed. You know how many? The bodyguards. No, they're looking, but there was a lot of death on the other side. No death on our side. Cuba is ready. Cuba está lista para caer, Carlos. Sí, mira, es muy importante lo que vos has apuntado, que es lo del Wall Street Journal, con esto, porque si bien esto es de hace 3 días, lo importante es que Wall Street Journal, con fuentes confiables, es un periódico realmente muy importante, tiene mucho acceso en Washington a las fuentes, confirma por 3 fuentes diferentes esta noticia de que antes de fin de año. Yo te voy a sumar a esto una fuente mía que me dice que va a ocurrir antes del 3 de noviembre. Wow. ¿Por qué? Porque el 10 de noviembre son las elecciones de medio término. Sí. Y Donald Trump tiene en discusión toda la sala de representantes. Los representantes se eligen en Estados Unidos en forma uninominal. Muchas veces quien vota no sabe ni de qué partido es su representante. El representante tiene una relación directa con sus votantes, con el universo que lo vota, él se comunica, recibe gente, habla con la gente. Ha habido votaciones, por ejemplo, en el Congreso norteamericano, donde representantes demócratas de Texas votaron con los republicanos el tema de Venezuela. Imagínate el tema Cuba. Y además, este año en el Congreso de los Estados Unidos se renueva 1/3 del Senado, pero se renueva la banca de Marco Rubio. Claro. Es decir, hay que nombrar un reemplazante de Marco Rubio y eso se define en Florida, donde el voto cubano es absolutamente clave. Hasta tal punto es clave que te acuerdas que un día comentamos un chiste que hizo Donald Trump de que podría ser presidente de Cuba Marco Rubio. Sí, claro. Bueno, Claro. Marco Rubio aparentemente ya tiene identificado su Delcy Rodríguez para Cuba. Sería un hombre, sería un empresario que es muy respetado en el mundo de Donald Trump y es quien se ocuparía de la transición una vez que se encuentre el camino que no aceptó Maduro, de que se vaya Díaz-Canel y el pequeño reemplazante de Castro, es decir, Raúl Castro, que se vayan a Moscú. O sea, intentarían algo parecido a lo que sucedió con Venezuela recientemente. Y hablando de bromas, Carlos, acá es también significativo para lo que estamos hablando esta broma que compartió hoy Trump en su red social Truth Social, donde se lo ve en su despacho hablando con funcionarios, pero al fondo tenemos el mapa de los Estados Unidos, pero que está enrarecido, no es el mapa habitual de Estados Unidos, porque en este caso contempla también con la bandera norteamericana a Venezuela, a Groenlandia, a Canadá y a Cuba, el país del que estamos hablando ahora. O sea, las intenciones
sobre Cuba están. Tenemos 4.000 personas conectadas. Les invitamos a que nos dejen su like para que así podamos llegar a más personas y además que usen la herramienta del chat. Cuanto más chat ustedes utilizan, eso nos ayuda a llegar a más gente. Y si quieren enviarnos un super chat, les vamos a estar especialmente agradecidos. Esta es la broma que publicó hoy Trump, que viene a cuento también de lo que estamos comentando. Y quiero agregar algunos datos para la audiencia, porque Trump, en este video que acabamos de ver, dice que Cuba está lista para caer, para desplomarse por sí misma, por el nivel de crisis que está enfrentando, que la está llevando directo hacia el colapso. Cuba está en recesión desde el año 2020. El 90% de la población cubana vive en extrema pobreza. Solo el 3% de la población cubana tiene acceso a medicamentos, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El salario promedio en Cuba es de apenas $16. La inflación está más alta que nunca, o por lo menos más alta que en la última década seguro. La volatilidad cambiaria está a todo vapor. Hasta hace poco el peso cubano estaba en 475 pesos por dólar en el mercado informal. La escasez de dólares tiene relación con la caída de las remesas, pero también con la caída del turismo. Entre el año 2018 y el 2023, el turismo en Cuba se cayó 58%. También se cayó la población cubana de una manera impresionante. En los últimos 5 años, Cuba pasó de 11 millones de habitantes a menos de 8 millones. Está creciendo la mortalidad general, la mortalidad infantil y encima tiene una crisis energética sin precedentes desde que Venezuela empezó a disminuir los barriles de crudo que le enviaban a la isla. Así que a esto se refiere Trump cuando dice que Cuba está al borde del colapso y que solo un soplido haría falta para que el régimen se desplome, lo cual sería una gran noticia para todos los que amamos la libertad. Sí, además, como te decía, hay una intención de Putin de llevarse a la cúpula cubana. Siempre en la época de la Unión Soviética y luego en la época ya de Rusia, de la Rusia de Putin, ha habido un sostén de Cuba. Eso ha desaparecido y esto además me llama mucho la atención porque hubo ayer otra noticia que pasó bastante desapercibida, pero hablando de ese mapa que vos mostraste, Putin dijo no habría nada extraño en que Estados Unidos compre Groenlandia e inclusive le puso precio. Putin dijo, si comparamos con la compra que nos hizo de Alaska en su momento Estados Unidos, tendría que desembolsar 250 millones de dólares. Por eso yo creo que ese mapa no es un chiste, con excepción de Canadá. Exacto. Porque obviamente lo de Canadá no va a ocurrir. Pero yo tengo la convicción, a esta altura de los contactos que tengo, de la información que tengo, es que el tema Groenlandia, Trump lo tiene en un 70% en su bolsillo y que el tema Cuba está definido. Si te parece, pasemos a hablar sobre Venezuela. Y es que el día de ayer hubo una noticia que publicó el periódico The Guardian, exactamente, uno de los medios, yo diría, más importantes del mundo, por lo menos de Occidente, que sacudió al régimen de Delcy Rodríguez en este momento, porque esta fue la noticia. Dice así: Delcy Rodríguez aseguró cooperación de Estados Unidos ante captura de Maduro. Bueno, es una nota extensa, pero en extremada síntesis lo que dice es que los hermanos Rodríguez venían negociando esto con Estados Unidos por lo menos desde el mes de noviembre con intermediación de Qatar, algo que vale subrayar. Nosotros ya habíamos dicho en estos programas, y lo subrayo especialmente porque, bueno, siempre hay criticones que dicen que vendíamos humo, que nos inventábamos las cosas, que no teníamos buenas fuentes de información. Hoy The Guardian afirma exactamente lo que en este canal habíamos dicho varios meses atrás, y es que los hermanos Rodríguez eran los que estaban negociando con Estados Unidos la salida de Nicolás Maduro. Algo que subraya The Guardian ayer, es que Delcy Rodríguez no se habría prestado para cooperar con el derrocamiento, con la captura de Maduro, pero que sí se había ofrecido a Estados Unidos como sustituta del dictador para cumplir los deseos de la Casa Blanca, que fue efectivamente lo que terminó sucediendo. El régimen de Delcy publicó hoy en internet, en su red social de X,
que esto era falso, pero bueno, al final de cuentas The Guardian es una fuente bastante seria y que cita a informantes que habrían estado directamente implicados en estas negociaciones, Carlos. Mira, yo en mi canal de YouTube subí hace una hora todo un relato sobre los secretos de la relación entre Delcy y Diosdado Cabello, y te aporto como elemento de esto que estás diciendo que The Guardian tiene videos sobre lo que ha escrito. ¡Puah! Tiene videos, así que vamos a ver seguramente una contestación de The Guardian a Delcy Rodríguez, a esto que vos acabás de firmar. ¿Por qué? Porque estos videos tienen dos componentes. Un componente que la compromete, que es el que ella rechaza, pero hay otro que aparentemente ella fabricó para decirle a los chavistas: me dijeron que Maduro estaba muerto, me dijeron que me iba a pasar lo mismo sobre si no me rendía, y yo dije, mátenme junto a Maduro. Y después dice, pero por ustedes, por la revolución bolivariana, me quedé. Bueno, esa es la otra parte de los videos que van a ir apareciendo, porque estos videos salieron de una reunión que tuvo Delcy Rodríguez con una cantidad de chavistas que integran lo que se llaman los colectivos, es decir, los que responden a Diosdado Cabello. Mira, yo te digo, hablando de Qatar, que te cuento y les cuento a todos, ayer se supo cómo se está facturando el petróleo que vende Venezuela. Venezuela puede vender petróleo solamente a quien diga Estados Unidos, solamente mediante las empresas que diga Estados Unidos. Por ejemplo, está prohibido venderle petróleo a Cuba, claramente, ¿no? Claro. Y ese dinero que pagan las empresas se deposita en una cuenta en Qatar. Para que Venezuela acceda, esa cuenta está a nombre de Venezuela, pero para que acceda a Venezuela se necesita una nota de ratificación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Hasta ese punto le tienen intervenida la economía. Lo que pasa es que lo que está pidiendo la CIA y la DEA son dos cosas que aún no cumplió. Primero, la libertad de los presos políticos. Eso fue lo que le planteó el director general de la CIA, Delcy Rodríguez. Ella dijo, no puedo hacerlo porque Diosdado lo impide. Por eso digo, a Diosdado lo están poniendo en la picota para que vaya a acompañar a Maduro. Y lo de la DEA, ¿por qué? Porque se comprometió Delcy también a que los cambios en la cúpula de Fuerzas Armadas lo tiene que verificar la DEA para que no asciendan generales, digamos, coroneles a generales que queden a cargo de partes de Venezuela y tengan algún compromiso con el narco. Esto tampoco se ha hecho todavía y Delcy le echa de esto la culpa a Padrino López, con lo cual el sistema en descomposición de Venezuela anticipa lo que va a pasar en Cuba. Y al acuerdo por los 50 millones de barriles de crudo que firmó la Casa Blanca con el gobierno de Delcy Rodríguez, se le suma una reciente reforma de ley de hidrocarburos muy profunda que básicamente destierra por completo el sistema chavista de base estatista. En efecto, esta reforma abre a capitales privados la operación de los campos petroleros en Venezuela, donde pueden operar libremente, comercializar el crudo y recibir directamente los ingresos de las ventas. Es decir, esto es un cambio radical al esquema que había planteado Hugo Chávez, y esta reforma tan radical la presenta Delcy Rodríguez. Es evidente que... Perdón, la presenta Delcy Rodríguez y la ha hecho aprobar su hermano Jorge, que es el presidente de la Asamblea, en lo que se llama un proceso de lectura rápida que en Venezuela solamente se ha usado para, en su momento, las órdenes de Chávez. Ni siquiera se usó la lectura rápida para órdenes de Maduro. Eso demuestra la velocidad de esto. Pero además del tema del petróleo, te tiro otro tema muy importante, que es el oro. Delcy Rodríguez hizo hoy una conferencia y anunció que este año, en el año 2026, va a crecer el 30%
la producción de oro respecto a 2025. Bueno, esto, mi querido amigo, y a todos los que te siguen, es lo que se vendía en negro. No es que aumentó la producción. La dictadura vendía 30% del oro en negro y ahora Estados Unidos no lo deja y lo tiene que llevar al mercado. Ojo que Venezuela es un productor muy importante de oro, ¿eh? Te vuelvo un segundo al tema del petróleo porque Trump tuvo unas palabras que quiero que escuchemos sobre el tema petróleo en Venezuela. A ver, creo que acá tengo el clip. Un segundo, por favor, nomás, porque estoy poniendo manualmente, donde Trump dice que ya se está vendiendo el petróleo y que además Venezuela está recibiendo millones de dólares por eso. Además habló sobre la captura de Nicolás Maduro en el Board of Peace, en este Consejo de la Paz, este flamante organismo internacional al cual también concurrió el presidente Javier Milei. Veamos este clip, por favor. We captured the outlaw dictator Nicolas Maduro, and the people of Venezuela are very happy about it. And we're having great relationships with the new leaders of Venezuela. The relationships have been good. We're opening up the country to our giant oil companies, and it's going very well. We've already taken out, think of this, 50 million barrels of oil. And a lot of that's going to go back to Venezuela. They'll do more income with us in a short period of time than they did in years, because as much oil as they have, and they have a lot, just about the most. After us, there's a couple of countries that are in that category, but we have the most, actually, and they're second between Venezuela and us. We have 62% of the world's oil far. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta sobre esto, Carlos, y es que en general uno tendería a creer que Estados Unidos buscaría ocultar sus intereses materiales atrás de esto, pero desde el mismo 3 de enero Trump no ha dejado de hablar del petróleo y ahora celebra que por fin se esté moviendo nuevamente la producción petrolera en Venezuela y que las ventas ya han empezado y que parte de ese dinero no solo va a ir para Venezuela, sino también para Estados Unidos. ¿A qué responde este estilo tan franco de poner los intereses sobre la mesa? 3 de noviembre, elecciones. Siempre que Trump habla para 3 públicos. Los jueces norteamericanos, cuando habla del tema de las capturas, el Congreso de los Estados Unidos actual, donde tiene mayoría, pero tiene muchas tensiones con algunos senadores republicanos, y las elecciones del 3 de noviembre. Él, cuando te dice, estamos acabando con que entre drogas, el pueblo norteamericano es el beneficiado. Estoy teniendo más puestos de trabajo, el pueblo norteamericano es beneficiado. Ahora, beneficio a Venezuela como nunca se la benefició, porque efectivamente ahora el dinero del petróleo entra a la contabilidad venezolana. No hay petróleo en negro vendiéndose, ¿no? Claro. Esto es muy importante. Pero además le dice a los norteamericanos, y nosotros también ganamos. Es decir, ustedes, los contribuyentes, van a ganar. Hablar con el contribuyente norteamericano ha sido siempre una técnica acertada en materia electoral. El norteamericano, como todos los pueblos, su metro cuadrado le define muchas cosas. Entonces, él quiere que baje la inflación, él quiere que haya más trabajo norteamericano y quiere pagar menos impuestos. Todo eso es a lo que le está hablando Donald Trump. Y efectivamente, como te decía antes, el mecanismo que estableció Estados Unidos para la venta del petróleo garantiza quién lo vende, a quién lo vende y cómo entra el ingreso a una cuenta ya no en Venezuela, sino en Qatar, cuyo dinero garantiza Estados Unidos. Y te agrego algo más que en este discurso no está, pero que ya lo dijo antes: los productos que necesitan los venezolanos tienen que comprarlo en Estados Unidos. Es decir, vuelve a armar el viejo sistema que tenía antes de Chávez, Venezuela, de que los productos que necesita Venezuela, su vendedor es Estados Unidos.